When it comes to business and meeting travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about the incredible places to hold your meeting, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. And when work wraps up for the day, the evening is just getting started. I'd love to tell you about the Michelin-rated restaurants or the array of outstanding dishes that'll have you coming back again and again. But Executive Chef Guillaume Robin of Lake Nona Wave Hotel can sum it up better than me. Orlando has a world of artisans, so you can try incredible cuisines from across the globe. It's so true, and there's so much more. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Ya buenas son las tardes 6. a todos, ya. Hola, buenas tardes. Las 4, las 6 de la tarde, en la hora de la Ciudad de México, de hora del centro. Bienvenidos a hacer un trueque. Como saben, es un evento de TLC Magazine México. Me da gusto verlos, como dicen aquí, estaban platicando, sobre todo con salud. Esperamos que todos sus familiares estén con salud. Recordemos que hay que cuidarnos, tratar de no salir, ¿no? Tratar de usar cubrebocas y cuidar a toda la familia, porque la verdad es que las cifras dicen que las cosas están complicadas. Sí. Y bueno, el día de hoy tenemos, como siempre, a alguien que admiramos, que respetamos. De hecho, ahorita estamos hablando de ti, Ricardo, con Edgar Preciado, de lo aplicado que eres, que lo mucho que te admiramos y que estudias. Y bueno, vamos a hablar del tema, el trueque del día de hoy es aplicación práctica de los regímenes aduaneros. Bienvenido, Richard, a tu casa a hacer un trueque. Muchas gracias. De hecho, estaba acá estudiando, mire. Tengo nuevo, doctor. Oye, Ricardo, pero no te invitaron a Ensenada ayer. ¿Mande? No te invitaron a Ensenada ayer, ¿verdad? No, acá andaba en Tijuana. Bueno. Fue de improviso, doctor. ¿Y qué cree? De regreso pasamos a llevar a Edgar a la langosta, porque dije, no nos va a perdonar que el doctor Máximo Carvajal que no lo hayamos llevado a Puerto Nuevo a la langosta. Así que ayer llevamos a Edgar Preciado. Él tampoco los iba a perdonar nunca. Sí, de acuerdo, entonces dijimos, no, más vale, curarnos en salud. Así que bueno, les presumimos que aquí en Baja California hay un lugar que se llama Puerto Nuevo en el que se come una langosta, un taco de langosta con tortilla de harina, frijoles y arroz y mantequilla, que es maravilloso. Cuando vengan nos hablan y con gusto los llevamos y los invitamos para que se echen un taquito de langosta. Y bueno, pues el día de hoy tenemos dato Peque Weekly, ¿no? Así que les invito a escuchar. Pues el dato weekly del día de hoy. Las organizaciones públicas y privadas han tenido que adoptar medidas urgentes para gestionar el escenario del coronavirus y su gestión se ha centrado en mantener actividades esenciales y de manera sucesiva incorporar adicionales, bajo un esquema que pretende garantizar la salud de los ciudadanos y mantener un umbral de espacios para atención en los hospitales. Así, toda su inteligencia y recursos se han volcado en dichos objetivos y no han quedado medios para abordar otras cuestiones. El Observatorio Johns Hopkins establece en su portal
al día de ayer que se tienen 204.192.836 personas infectadas, de las cuales desafortunadamente 4.318.124 personas han fallecido en el mundo. En México, desafortunadamente, se tienen registradas en este portal 2.997.885 personas infectadas con 45.476 personas fallecidas desafortunadamente. Ahora bien, de acuerdo con la información de este portal, 72.986.350 personas han sido vacunadas y 27.677.695 cuentan con las 2 dosis, lo que representa el 21% de la población calificada para vacunarse en México. En nuestro país, las determinaciones de la autoridad se enfocaron en establecer actividades esenciales, pero cada vez toma más fuerza transformar esa política pública en actividades seguras y formales, ya que ante la actual ola de contagios, los sectores productivos difícilmente soportarán un cierre de actividades productivas, pero se encuentran ante la disyuntiva de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La cultura de la informalidad en México tiene que cambiar por razones de economía, salubridad y seguridad. Por su parte, las grandes empresas de Estados Unidos empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna contra el COVID-19, en algunos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenazan con obstaculizar la reapertura que están realizando. Acuciadas por el incremento de casos de coronavirus en ese país, donde ya hay unas 100,000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la Administración Federal, las estatales y las locales en Estados Unidos de América. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacunación anti-COVID o pruebas semanales, y ahora esos mandatos están llegando al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo. Con la mitad de la población de Estados Unidos completamente vacunada, siguen habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo, y el tiempo corre en contra, porque obviamente la propagación de variantes más transmisibles podría sortear la efectividad de todos estos productos disponibles. En Estados Unidos se está considerando que las órdenes de vacunarse son legales, éticas y efectivas porque salvan vidas. Entre las empresas más estrictas encontramos la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su plantilla de 67,000 trabajadores en Estados Unidos de aportar pruebas de inmunización completa como para muy tarde, para finales de octubre, con excepciones por salud o religión, pero deben de estar vacunados para el 1 de noviembre como una condición de empleo. El riesgo de ser despedido si no se prueba que se llevó a cabo la vacunación anti-COVID plantea ya hoy un debate que ya se ha trasladado al ámbito legal en algunos casos. En el caso más destacable, con la denuncia interpuesta por más de un centenar de trabajadores a un hospital en Houston. ¿Pero qué creen? El tribunal dio la razón al hospital por exigir la vacuna a sus trabajadores, que argumentaban que los preparados disponibles no cuentan todavía con la autorización completa de los reguladores, sino una de emergencia, y dudaban de su seguridad. También se está empezando a ver las primeras consecuencias de estas políticas. La tolerancia cero con el despido de 3 empleados de CNN que acudieron a la oficina sin contar con una vacuna anti-COVID se siguió trascendiendo durante toda esta semana. Se está reconociendo al día de hoy en el mundo que hay cierto escepticismo escondido entre argumentos médicos o religiosos, pero lo que abocó para que se lleve a cabo una educación con hechos y ciencia lo mejor posible. Es importante que se reconozca el daño que se ha ocasionado con la politización del COVID-19 y la subsecuente polarización ideológica. Muchas empresas también están teniendo dificultades para abrir. En un equilibrio entre vidas y formas de vida,
desde mi perspectiva, se debería permitir que ocurra con la responsabilidad añadida, trasladándose de la supervisión pública por el Estado del sector privado, tomando mucho más responsabilidad respecto a su plantilla y clientes. En este escenario, al día de hoy, de crisis global, resulta conveniente que las empresas realicen un seguimiento detallado de las directrices que emanan de las autoridades, de manera que apliquen en forma razonable sus indicaciones, pues es en este punto donde emerge el riesgo de sufrir sanciones o daño por incumplimiento del marco regulatorio. Y la plática de hoy me parece que con estas estadísticas, bueno, pues ya pusimos lo que sería parte de lo que en este Bueno, pues ya vimos aquí que va a ser importante vacunarnos. Espero que ya todos aquí se están vacunando. Y bueno, no sé si me escucha, Richard. Sí, bien. Perfecto. Bueno, entonces, porque como que mi internet está fallando, pero quisiera rápidamente, antes de darte la palabra, Richard, leer tu semblanza, si me lo permiten. El maestro Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en Teles Asociados y director académico de Trade and Law College. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TVD y licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario en Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, auditor en SAS en 2020 y CFE de México. Hay problemas con tu volumen, Dani. ¿Nos está escuchando bien? ¿O ya te congelaste? Es el enanito, como siempre. Ya se congeló Dani. Va a estar haciendo mucho frío en Tijuana. Sí, si lo puedes compartir, Isaí, concluyo nomás con la semblanza. Está bien congelarse con tanto calor. Muy bien, entonces nos quedamos en licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Ciudad de México. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por INTEDIA. Certificado en curso perito de compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia. Certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por consultores y auditores en gestión. Certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. También participa en actividades en el capítulo México de la World Compliance Association y en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Conferencista, profesor de la asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLS Magazine y otras revistas especializadas. Autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Y pues, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Le cedo los micrófonos. Gracias, Silvia. Voy a compartir. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la aplicación práctica de los regímenes aduaneros. Sabemos que pues siempre hay empresas que quieren dedicarse a realizar operaciones de importación o exportación y en ocasiones pues deben de decidir cuál es el destino que en un momento dado les van a dar a sus mercancías. Por lo tanto, pues hay ciertos elementos
básicos que son elementales considerar para efectos de tomar la decisión correcta y poder destinar estas mercancías a territorio nacional. En ocasiones, también el hecho de que nosotros realicemos una operación de importación o de exportación, pues implica que conozcamos de otros países, ¿no?, cuál es el procedimiento también adecuado para cumplir con esas formalidades aduaneras que el país de procedencia o de destino en un momento dado requiere, ¿no? En ocasiones lo complicado no es un tanto importar o exportar, sino también, por ejemplo, si vamos a importar, en este caso a territorio nacional, pues es evidente que la mercancía tiene que salir de manera legal del país de procedencia o del país origen, y pues también hay que cumplir esas formalidades, ¿no? Y de la misma forma, en el caso de exportar de territorio nacional hacia algún país extranjero, pues a veces lo complejo pues no es exportar, ¿no?, sino que se tienen que cumplir también ciertas obligaciones, ciertas formalidades para poder introducir de manera legal determinadas mercancías al país destino. Entonces, en este contexto, pues la intención es conocer ahora sí que los elementos básicos, esenciales, para poder seleccionar el régimen aduanero en el caso de México. Vean, aquí este es un análisis que hice de la glosa que se publica en el portal de aduanas, del cual podemos extraer cierta información. En el caso particular, aquí solamente estoy tomando en consideración al mes de junio para tener solamente una muestra, y bueno, pues ahí podemos obtener el número total de operaciones que se llevaron a cabo en territorio nacional con base en las claves de pedimentos. Sabemos que hay claves de pedimentos que pueden ser utilizados tanto en operaciones de importación como de exportación. Por ejemplo, tenemos ahí la clave A1 que identifica las importaciones definitivas y a las exportaciones definitivas. Y también, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la clave de pedimento RT, que básicamente está vinculada con las operaciones de retorno que entran dentro de estas operaciones que hacen de exportación las empresas IMEX, y que de alguna manera pues se utiliza pues para retornar tanto en el caso de materia prima, producto terminado o mercancía en su mismo estado, como el caso del activo fijo o en su caso los desperdicios. Luego tenemos otra clave de pedimento que es la IN, que esta clave pues está muy identificada con las operaciones de empresas IMEX cuando se introducen bajo el régimen temporal, ya sea para someterlas a un proceso de servicio o un proceso productivo. Luego tenemos la clave de pedimento T1, que esa está dirigida exclusivamente para las empresas de mensajería y paquetería, cuando hacen operaciones hasta por montos debajo de los $5,000. Tenemos la clave de pedimento V1, que está vinculada con las transferencias virtuales. Bueno, pues en este tipo de claves de pedimento nos podemos dar cuenta cuáles son los regímenes aduaneros más utilizados en el caso de nuestro país. Estamos hablando de estos, con relación a estas claves, pues que básicamente el de definitivos y el régimen temporal, pues son los más utilizados, y ahorita vamos a ir viendo otros regímenes aduaneros que también son utilizados en nuestro país, pero son de poco uso, y vamos a explicar cuáles son esos motivos. Entonces, siempre la parte que debemos de considerar cuando una persona está interesada con llevar a cabo operaciones de importación y exportación, el caso de la importación, bueno, pues que deben de cumplir con un registro del padrón de importadores para efectos de que puedan llevar a cabo, en este caso, operaciones comerciales. Sabemos que también hay supuestos en los cuales se establecen ciertas excepciones
para que no se requiera ese registro del padrón de importadores, tal como lo señalan ahí en particular la regla 131 de las reglas generales de comercio exterior. Y también, bueno, pues existen ciertas mercancías que se consideran sensibles, que están sujetas a cumplir un registro adicional, que son los padrones sectoriales, que en México, bueno, pues tenemos alrededor de 36 sectores considerados como sensibles. Adicionalmente, bueno, pues obviamente la parte que vamos a profundizar aquí es seleccionar el régimen aduanero adecuado. Por supuesto, hay otros elementos que debemos de tomar en consideración, como es la clasificación arancelaria de las mercancías, el cumplir con las formalidades aduaneras y aplicar las medidas de facilitación comercial, bueno, pues que establece sobre todo en el tema de la documentación que debe presentarse al momento del despacho, el identificar el origen de las mercancías, ya sea por la parte que se refiere de aplicar alguna preferencia arancelaria o el cumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria, los temas de valoración que son fundamentales para efectos de determinar las contribuciones que deben de pagarse por realizar el destino de las mercancías al territorio nacional. Evidentemente, ya lo comentamos, el cumplimiento de las medidas no arancelarias, que pueden ser permisos, avisos, autorizaciones, certificaciones, el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, etcétera, ¿no? Y obviamente también el conocer cuál es el medio de transporte que se va a utilizar para... We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Que esa mercancía arribe a territorio nacional o que salga de territorio nacional y también, bueno, pues conocer el término de comercio internacional o el Incoterm aplicado a la operación. Esos son algunos elementos que debemos de considerar, sobre todo también tratándose, por ejemplo, de mercancías cuando se encuentran restringidas para un determinado régimen aduanero. Ya evidentemente el tema de las prohibidas pues no se pueden introducir o extraer del territorio nacional, pero sí verificar incluso la aduana en el caso de que se vaya a realizar una operación de importación y exportación, porque también sabemos que existen aduanas exclusivas, ¿no? Como es el caso del anexo 21 de las reglas generales de comercio exterior y demás información que en ocasiones se requiere conocer, ¿no? Para hacer un trámite adecuado. O en el caso de los regímenes aduaneros, pues se habla por ejemplo, en el caso del glosario del Consejo de Cooperación Aduanera o la Organización Mundial de Aduanas, da una definición amplia en donde refiere a ese el tratamiento, ¿no? Aplicado por la autoridad aduanera a las mercancías que evidentemente son sometidas al control aduanero. Sabemos que tanto las mercancías como los medios de transporte pues son objeto del control aduanero y en este caso sabemos que se da un tratamiento que puede ser fiscal y para efectos de comercio exterior. Esto es evidente porque no solamente las mercancías están sujetas al cumplimiento de alguna medida no arancelaria, sino también deben de determinarse determinado tipo de impuestos
o derechos, ¿no? Porque esas mercancías permanezcan en territorio nacional, ya sea por tiempo limitado o ilimitado, ¿no? El caso de nuestra ley aduanera no define, únicamente clasifica lo que son los regímenes aduaneros en 6 de ellos, y también tienen una subdivisión, que esto, bueno, pues en algunos países puede abordarse de manera distinta, pero en términos generales, estos son los regímenes que se identifican en un momento dado en nuestra normatividad. Aquí, en el caso particular, vamos a ver que hay una subdivisión. Por ejemplo, en el caso de los definitivos, tenemos tanto de importación como de exportación. De igual manera, esa misma clasificación en el régimen de los temporales. En el caso del depósito fiscal, pues que también hay una clasificación, ¿no?, que se hace dependiendo del tipo de modalidad, ¿no? Porque tiene hasta 4 diferentes tipos o modalidades en que se puede introducir mercancías bajo el régimen de depósito fiscal. En el tema del tránsito de mercancías, que también tiene sus respectivas subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese tránsito que se va a hacer de una aduana de origen a una aduana de destino, puede también tener una subdivisión. Por ejemplo, en el tránsito interno puede ser interno a la importación, interno a la exportación, o en el caso del tránsito internacional puede ser por territorio nacional o por territorio extranjero. Después tenemos otro régimen aduanero que para mí pues es, como se dice coloquialmente, un elefante blanco, que es el de elaboración, transformación, reparación y recinto fiscalizado. Ahorita vamos a ver por qué, pero pues adelantándome un poco de los 4 autorizaciones que aparentemente existen, porque estos, bueno, están publicados dentro de las reglas generales de comercio exterior. Pues lo cierto es que como son regímenes considerados de diferimiento de arancel, lo cierto es que requieren otras autorizaciones y evidentemente pues saldría muy costoso introducir mercancías bajo este régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y también tenemos el recinto fiscalizado estratégico, que ahorita vamos a platicar un poco de manera general, porque pues a la fecha, a casi ya 20 años de su creación, solamente hay 28 autorizaciones del recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Tal vez ahí es necesario fomentar más o simplificar más básicamente los requisitos para poder acceder a las autorizaciones de esos tipos de regímenes aduaneros. Y hay un séptimo régimen aduanero que trata el caso de las zonas económicas especiales. Así lo establece la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en su artículo 13. Sin embargo, derivado pues de la eliminación de estas zonas que habían sido autorizadas, pues es una ley que en este caso no ha sido abrogada, pero pues que también ahí está sin utilizarse, ¿no? Aplicándose, ya lo vemos en la práctica, ¿no? Hay elementos, evidentemente, que tenemos que ver. Esto lo vamos a ir platicando, y aquí solamente lo menciono de manera indicativa. O sea, una parte, creo que relevante de los regímenes aduaneros, pues es el tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales aduaneras, porque pues aquí tradicionalmente lo que siempre busca el importador pues es gozar de algún tipo de beneficio, de facilidad, que no sea en este caso tan gravosa, ¿no? Entonces, si existe la posibilidad de exentar en un momento dado el pago de la contribución, pues efectivamente pues siempre va a querer en este caso aplicarse, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también tenemos que en el mundo de las operaciones, pues las mercancías
Algunas de ellas se consideran sensibles, por eso tenemos que identificar muy bien si se trata de algún tipo de regulación no arancelaria con base en lo que regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, o en su defecto lo que norma la Ley de Comercio Exterior en su artículo 17, lo que se entiende como tal como regulaciones y restricciones no arancelarias. Y esto aquí también lo pongo de manera indicativa. Ahorita vamos a ir platicando de algunos aspectos. Bueno, pues ese es el régimen que ya vimos de los más utilizados, porque básicamente las mercancías que se introduzcan a territorio nacional o que se extraigan del territorio, pues es con la intención de que en un momento dado sean utilizadas, sean consumidas, ¿no? Utilizadas ya sea para la prestación de un servicio, para un proceso productivo, o en el caso de que sean consumidas por los compradores, ¿no? Para efectos personales o profesionales, etcétera, ¿no? Entonces aquí, básicamente, cuando una mercancía se introduce bajo este régimen, pues es evidente que se tienen que cumplir, en este caso, como les decía, el pago de las contribuciones, ¿no? Tradicionalmente las que conocemos, bueno, pues el impuesto general de importación, el caso del derecho de trámite aduanero, el impuesto especial sobre producción y servicios y el impuesto al valor agregado, ¿no? Evidentemente, siempre, sobre todo en el tema de aranceles, pues existen diferentes alternativas para poder reducir el pago de las contribuciones, ¿no? Básicamente puede tratarse de la aplicación de algún tratado de libre comercio, de algún acuerdo internacional, también derivado de los esquemas que otorga la Secretaría de Economía, como son los programas de promoción sectorial, algún tipo de cupo, etcétera. Entonces aquí, básicamente, por cuanto a esa parte fiscal aduanera, pues siempre sabemos que tenemos que pagar las contribuciones, les digo, salvo las excepciones de que aplique alguna medida para poder reducir el pago de las contribuciones. Adicionalmente, bueno, pues ya lo comentamos, que se deben de cumplir sobre todo los permisos, las autorizaciones, los certificados, etcétera, que esto pues va a ir acorde al tipo de mercancía. Frecuentemente a veces te dicen, oye, esta mercancía, ¿cuáles son los requisitos que ocupa? No, bueno, primero se tiene que hacer la revisión de la clasificación para después ubicar, ¿no? Dentro de todos los acuerdos que ha publicado la Secretaría de Economía, pues saber cuál es el permiso en un momento dado que tiene que cumplirse, ¿no? También, bueno, pues existen operaciones atípicas. Yo le llamo atípicas porque, o sea, no es lo tradicional, ¿no? Cuando alguien realiza una importación o exportación, pues mi intención no es desistirme, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los desistimientos, porque yo hago una exportación definitiva con la finalidad, ¿no? de dejarla ya en el extranjero, porque pues, obviamente hubo alguien que la compró. Sin embargo, puede ser que por algún motivo se rechace esa mercancía porque no cumplió con la calidad, no era de las características que habían sido solicitadas, y en este caso, bueno, pues se tiene que reimportar esa mercancía, ¿no? Entonces, el desistirte de la operación, pues es básicamente el hecho de que tú hayas exportado esa mercancía de manera definitiva y que por ese rechazo que hubo en el extranjero tengas que volver a importar esa mercancía. Evidentemente esto pues te da ciertos beneficios porque normalmente se da el plazo de los 12 meses, aunque puede ser prorrogable, y adicionalmente también tienes la opción, bueno, pues de que si te pasas de esos 12 meses, bueno, pues puedes hacer la reimportación en un momento dado, ¿no? Existen otros tipos de operaciones como son las sustituciones.
les digo, está dentro de las atípicas, que es el supuesto de que hayas importado alguna mercancía y que no sea de las características propias, que puede ser total o en su caso parcial, y en este caso tienes la posibilidad de realizar la exportación de esa mercancía para ser sustituida por la que es en este caso correcta, ¿no? Y también, bueno, pues tenemos el tema de las regularizaciones. Sabemos que las operaciones aduaneras no son perfectas, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que llegue alguna mercancía excedente o que se hayan en un momento dado extraviado la documentación para acreditar la legal estancia, y por ese motivo, bueno, pues la autoridad permite, en este caso, el poder legalizar el estatus de esas mercancías, ¿no? Obviamente hay una serie de formalidades que tienen que cumplirse. Sin embargo, bueno, pues está esa posibilidad de que pueda regularizarse el estatus de las mercancías, ¿no? Algunas generalidades, bueno, pues en el tema de los definitivos, pues están inscritos en los padrones, ya lo comentamos. Por ejemplo, también hay operaciones en las cuales se puede llegar a realizar operaciones de importación definitiva, pero el dinero que en un momento dado se eroga obviamente por la determinación de las contribuciones, pues básicamente esto se realiza a través de una cuenta aduanera. Evidentemente, este esquema está dirigido específicamente para lo que es el activo fijo. Es un tema que no contraviene el artículo 2.5 del TEMEC, porque ustedes recordarán que el 2.5 del TEMEC trata acerca de aquellas mercancías que sean no originarias, pero que se sometan en un momento dado a procesos productivos, y aquí estamos hablando de activo fijo. Entonces, esto no atenta contra ese tratado en particular. Obviamente hay ciertas formalidades que tienen que cumplirse para poder aplicar este beneficio, ¿no? Otra regulación muy particular, ¿no? Porque aquí en México hay mercancías sensibles, ahora sí que de sensibles a sensibles, ¿no? O sea, el grado de sensibilidad va dependiendo de las restricciones que tienen, ¿no? Y hay sectores que tienen más de una restricción. Estamos hablando, por ejemplo, del sector textil y del calzado, que no es suficiente con imponerles un padrón sectorial, sino que además están sujetos a regulaciones, ¿no? En el caso de los plazos estimados o el tema de los permisos automáticos. En ese sentido, bueno, pues tenemos que cuando se introduzca una mercancía en territorio nacional y esté por debajo de esos precios de referencia, como así lo establece esa resolución por la que se establece la determinación de los precios estimados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es que se tiene que garantizar. No te establece una limitación en cuanto no lo puedes importar, ¿no? Sino simplemente te dice, bueno, pues si el precio de esa mercancía está por debajo de este precio estimado, bueno, pues tienes que garantizar la diferencia del precio que tú estás declarando con respecto del precio estimado, ¿no? Que evidentemente podemos decir, bueno, pues se trata de precios ficticios, arbitrarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues es un tema que en el caso de nuestro país debe de cumplirse y que también está en algunos otros países que también tienen precios oficiales, ¿no? Bueno, el tema de mantener un sistema de control de inventarios, que es un requisito general para todos los regímenes aduaneros, o sea, no es exclusivo del régimen de imposición temporal, simplemente que en el régimen de imposición temporal, adicional a la obligación de establecer su sistema de control de inventarios, tienen que cumplir ciertas especificaciones, ¿no? Pero el mantener un sistema de control de inventarios, les digo, es general. También en el régimen definitivo está interesante porque en el caso de nuestro país, bueno, pues tenemos zonas
consideradas como de un tratamiento preferencial, que aquí, bueno, pues le llamamos región fronteriza, franja fronteriza, el caso de la zona libre de Chetumal, que no es zona libre, pero bueno, así se emitió en un momento dado el decreto con ese nombre, que es una región de la frontera. Sin embargo, bueno, pues tienen un tratamiento específico en esas zonas que ya están, en este caso, delimitadas, ¿no? Ya comentamos el que también existe la posibilidad de legalizar las mercancías y sobre todo también que el tratamiento que puede aplicarse en un momento dado a lo que viene siendo la pequeña importación o el régimen simplificado, que básicamente estamos hablando de las empresas de mensajería y paquetería. Y aquí, para que se den una idea, en el caso de los procedimientos simplificados, vean que tienen un tratamiento distinto. En principio, bueno, pues porque se aplica un código genérico y esto para efectos de identificar la fracción arancelaria, y adicionalmente que se aplican tasas globales, ¿no? Como lo establece el artículo 88 de nuestra ley aduanera. Entonces, dependiendo, ahora sí que del monto del valor, es la tasa que en un momento dado va a irse aplicando. Y sobre todo esto son para los que realizan en ocasiones e-commerce, ¿no? Que adquieren mercancía en el extranjero y a lo mejor no tienen la factibilidad de inscribirse en el padrón de importadores y en este caso de contratar los servicios de una agencia aduanal. Bueno, pues una opción que tienen pues es que la empresa de mensajería y paquetería, bueno, pues si están dentro de cumpliendo con estos requisitos, puedan llevar a cabo la operación a través de este tipo de servicios que ofrecen las empresas, ¿no? Luego tenemos el caso del régimen temporal, que ya lo comentamos, se divide básicamente en dos para retornar en su mismo, bueno, el régimen temporal se divide en importación y de exportación, y en el de importación para retornar en el mismo estado, o en su caso para someterlos a un proceso de elaboración, transformación o reparación. Entonces, este régimen en particular, ahorita vamos a ver las características de estas mercancías. Pues básicamente estamos hablando de si van a ser destinadas para para una actividad profesional, en el caso de los vehículos, ya sea de automóvil, en el caso de algunas aeronaves, en el caso de algunos barcos, etcétera. Básicamente es el perfil que tiene, que de hecho también este régimen. Breast milk science. It's a thing. And it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years, and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Para retornar en su mismo estado, cumple con algunos de los convenios internacionales que México ha celebrado, sobre todo para materia de convenciones internacionales, el caso de las muestras, etcétera. Entonces,
básicamente aquí existe una obligación principal de que si esas mercancías se van a introducir de manera temporal, pues que retornen y salvo ciertas excepciones pueden dejarse en territorio nacional cuando es sobre todo material que se ofrece de manera gratuita en algún tipo de convención internacional. Bueno, aquí de manera específica señala que no se van a pagar los impuestos al comercio exterior. Es decir, esta parte del régimen temporal sí es suspensivo de impuestos porque pues tienen esa intención de retornarse en un momento dado al extranjero. Sin embargo, hay una excepción o una salvedad para cuando esas mercancías se someten a algún proceso industrial o de servicio que introduzcan las empresas, en este caso IMEX, en donde, bueno, pues establece prácticamente que están sujetas al pago de lo que viene siendo el impuesto general de importación, incluso ya sea no solo tratándose en este caso de insumos o materias primas, sino también de activo fijo. Y evidentemente, pues también se van a cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias en la medida, bueno, pues que establezcan propiamente los acuerdos relacionados en la materia, ¿no? Ya sea permisos, avisos, algún tipo de certificación, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos los plazos de cuando son mercancía que va a importarse y retornarse en el mismo estado. Entonces aquí son los tipos de mercancía que pueden introducirse en el caso, por ejemplo, de los remolques, semirremolques, ya sea realizados por los extranjeros, el caso de envases, los vehículos diplomáticos, la mercancía que va destinada a convenciones, algún tipo de evento cultural, sobre todo también en la parte, por ejemplo, de algún tipo de filmación, ¿no? de películas que se han hecho en nuestro país, vehículos de prueba, mercancías previstas por los convenios internacionales, mercancías destinadas para fines de investigación, etcétera. Entonces aquí, pues obviamente, siempre se debe de analizar, ¿no? El tipo de mercancía y sobre todo ver si existe la posibilidad de introducirse bajo este régimen que en lo particular, bueno, pues no está sujeto al pago del impuesto general de importación y tampoco al pago del impuesto al valor agregado. Esta parte sí es de los que evidentemente pues tienen esas excepciones en cuanto a la parte fiscal aduanera. Y luego, bueno, pues en el caso de las exportaciones temporales para en un momento dado retornar en su mismo estado, bueno, pues son algunas que son similares. Por ejemplo, tenemos los remolques, semirremolques, los envases de mercancías, las que son realizadas por residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero, muestras o muestrarios, enseres, utilería y demás equipo necesario para filmación, también para exposiciones, convenciones, congresos, mercancías fungibles y la exportación temporal para transformación, elaboración y reparación, que en un momento dado son de 2 años. Aquí obviamente los tiempos varían. Hay una parte bien interesante porque normalmente en el régimen temporal de importación, cuando las mercancías exceden de estos plazos de permanencia, pues evidentemente la mercancía ya se encuentra de manera ilegal en el país y hay que en un momento dado legalizarlas, ¿no? O regularizarlas conforme lo establece la normatividad. Pero en el caso de la exportación temporal, ahí, bueno, pues tiene un tratamiento diverso porque se señala que si han excedido los plazos de exportación temporal, bueno, pues tácitamente la mercancía se encuentra ya bajo el régimen definitivo. Entonces, esa es ahí una distinción que podemos en este caso hacer. Bueno, pues aquí otra particularidad importante es que en el caso de este tipo de operaciones de
importación temporal para retorno en su mismo estado, es que en ocasiones no es necesario utilizar en un momento dado el pedimento, entonces, o la declaración aduanera, sino que se puede utilizar algún otro formato autorizado por la autoridad aduanera. El clásico que a lo mejor algunos identifican es el cuaderno ATA, ¿no? Un documento que está relacionado, ¿no? con la admisión en un momento dado temporal de ciertas mercancías, que se puede hacer ahí hasta por los plazos, en este caso de los 6 meses. Por eso les digo que este régimen aduanero está alineado con algunos tratados internacionales en materia comercial. Y evidentemente aquí un tema importante pues es considerar los plazos, sobre todo de temporalidad. Bueno, tenemos también uno de los regímenes aduaneros muy utilizado, que es exclusivo. Sabemos que este régimen es exclusivo de las empresas IMEX, aquellas que tienen autorizado, es un programa de fomento por parte de la Secretaría de Economía. Obviamente, antes existían otro tipo de empresas, sobre todo las famosas PITEX, ¿no? que ahora ya están dentro de este esquema de empresas IMEX, ¿no? desde el año 2006, y también existían lo que vienen siendo las empresas de comercio exterior, que obviamente todavía hay empresas que continúan haciendo operaciones bajo este esquema, aun cuando haya sido abrogado, porque, bueno, pues tienen vigente la autorización, ¿no? Pero aquí estamos hablando de mercancías que se introducen a territorio nacional bajo un programa IMEX, porque la empresa cumplió con todos los requisitos que establece la Secretaría de Economía y les fue concedido esa autorización. Y bueno, pues esas materias primas van a introducirse a territorio nacional para un fin específico que fue el señalado en su programa de fomento, ¿no? En este caso, al tratarse de un programa de diferimiento de arancel, pues aquí entra rápidamente activo lo que viene siendo el artículo 2.5, en este caso del TEMEC, lo que viene siendo el 14 de la decisión 2/2000, que es el TLCUE de la Asociación Europea de Libre Comercio, y ahora también con el acuerdo de continuidad comercial que se tiene con Gran Bretaña. Entonces aquí básicamente sabemos que debemos de realizar el pago de lo que viene siendo el impuesto general de importación, salvo que apliquemos algún esquema para reducir obviamente el pago de los aranceles, ¿no? Ya sabemos los esquemas que tenemos de utilizar los programas de promoción sectorial, el permiso previo de regla octava, etcétera. Y también, evidentemente, es un régimen aduanero en el cual, bueno, pues se tiene que realizar el pago del impuesto de valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, salvo aquellas empresas que cuenten con una certificación en materia de IVA. Obviamente los plazos en comparación del régimen de imposición temporal en su mismo estado, pues son diversos. Aquí, bueno, pues sí se establece otra clasificación, por así llamarlo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los 18 meses, que son los generales. Tenemos de 6 meses cuando las mercancías son recibidas a través de operaciones virtuales, 2 años en el caso de los contenedores y de cajas de tráiler, y 36 meses solamente para las empresas que actualmente tienen autorizado el operador económico autorizado, el OEA. Entonces existen varios plazos y bueno, pues en el caso del activo fijo, que es por tiempo indefinido. Aquí, obviamente, uno de los puntos que siempre tenemos que cuidar es que las mercancías que nosotros introducimos bajo este esquema temporal y al amparo del programa IMEX es que deben de ser utilizados en los procesos productivos o los procesos de servicio que hemos señalado, ¿no? Porque si yo introduzco una mercancía que no tiene relación con
régimen de imposición temporal, pues evidentemente es un tema que la autoridad en un momento dado pudiese sancionarlo, ¿no? Y más en el ámbito administrativo de la Secretaría de Economía, porque es un motivo de causal de cancelación del programa IMEX, como lo señala el artículo 27, de no destinar las mercancías para los fines que en este caso fueron autorizados, ¿no? Bueno, pues aquí algunos aspectos que tenemos que cuidar, pues el tener una autorización vigente, ¿no?, del programa IMEX, en el caso de mantener las mercancías en los domicilios autorizados, que esa es también una obligación básica, ya lo comentamos, destinarlas a los procesos productivos, cumplir con las obligaciones en materia de programas de diferimiento de arancel, es decir, controlar ese tema. Si las mercancías en un momento dado se introducen, pues hay que ver a qué país las vamos a destinar para saber si tenemos que cumplir o no con la regulación de los programas de diferimiento. El no transferir la propiedad o el uso de las mercancías, que este es un tema súper importante que a veces se nos olvida. O sea, una mercancía que ha sido importada temporalmente, yo no puedo transferir la propiedad o obviamente el uso de esas mercancías a un tercero que no ha sido autorizado, salvo que se realice entre empresas cines. Este es un tema bien importante, porque a veces dicen, no, es que con un contrato de comodato te las envío, ¿no? O sea, eso, el contrato de comodato tiene otros aspectos, ¿no?, otras particularidades que no abarcan el tema en un momento dado, sobre todo en la parte aduanera, cuando esa mercancía está importada temporalmente, ¿no? Hay que revisar en lo particular el artículo 105 y el 112 de la ley aduanera. Aquí sabemos que en el régimen temporal, en ocasiones las mercancías sí se pueden destinar una parte de ellas en lo que es el territorio nacional. Evidentemente hay porcentajes que se tienen que cumplir, pero es más bien por lo que es el programa de fomento a la exportación. Es decir, si hay una obligación de, por ejemplo, retornar el 10% de la facturación total o los $500,000, o si soy una empresa certificada en IBJEPS y me exige retornar por lo menos el 60% en valor de lo importado temporalmente, bueno, pues son obligaciones que deben de cumplirse con respecto a los programas, ¿no? El régimen temporal te permite que realices la operación de cambio, ¿no?, de que cierta mercancía la dejes en territorio nacional. Sin embargo, pues tú tienes que atender a los otros programas o registros que tengas, porque esto pues no lo regula propiamente la ley aduanera. Bueno, el régimen de depósito fiscal, que la verdad es un régimen, yo les decía, que tiene varias modalidades. La principal, ¿no?, pues que es un régimen en donde se terminan en un momento dado las contribuciones para ser destinadas, en este caso, a un almacén general de depósito que es autorizado por la Secretaría de Crédito Público, en el cual, bueno, pues se utilizan las famosas cartas cupo para decir, ¿sabes qué? Cuando se introduce la mercancía, pues tiene que arribar por lo menos en 20 días al depósito fiscal, y que obviamente también ya se establece un plazo de 24 meses en el artículo 119A, de que las mercancías pueden ser resguardadas, almacenadas, ¿no?, en estos lugares autorizados, ¿no? Aquí, pues cuando las mercancías se introducen bajo este régimen, pues pueden importarse de manera definitiva. O sea, hacemos extracciones de depósito fiscal para su importación. Podemos hacer extracciones para exportación cuando son de procedencia nacional. Pueden retornarse en un momento dado al extranjero, o en su caso reincorporarse al territorio nacional, o también pueden ser importadas temporalmente, ¿no? Se introducen bajo el régimen de depósito fiscal y después se extraen. Básicamente estos este régimen aduanero pues es como intermedio, ¿no? Porque cuando tú las mercancías las dejas por determinado tiempo, pues después vas a tener que
darles un nuevo destino a esas mercancías, ¿no? Y aquí quise hacer una pausa para poder tratar lo que es este régimen de depósito fiscal, que también es muy utilizado por la industria automotriz, terminar y las que son manufacturas de vehículos de autotransporte, porque les da ese tratamiento de poder destinar ya sea materias primas, insumos que se utilicen para elaboración de este tipo de producto terminado. Y aquí también es relevante porque hay una regulación tanto por parte de la Secretaría de Economía y en un momento dado por el Servicio de Administración Tributaria a través sobre todo de las reglas, ¿no? Porque la verdad las menciones que hace sobre este depósito fiscal para el proceso de ensamble de vehículos es muy limitada en la ley aduanera. Sin embargo, a través de reglas y sobre todo hace algún tiempo, a través del manual de operación aduanera, se ha tratado de normar esta actividad que en este caso se realiza en nuestro país, que tampoco hay muchas empresas que se dedican sobre todo a realizar vehículos, ¿no? Entonces, por eso puede ser que en un momento dado no sea, creo que atendido desde la parte normativa, que hay todavía regulación, como les digo, básicamente a través de las disposiciones generales y de lo que viene siendo el manual de operación aduanera, ¿no? Bueno, prácticamente lo que se establece es que la autoridad pues puede autorizar depósitos fiscales para lo que viene siendo el proceso de ensamble y fabricación de vehículos, que esto, les digo, hay pocas empresas que tienen esta autorización. Evidentemente también hay que realizar un pago de derechos, como lo establece este ordenamiento jurídico, y también, bueno, pues es un programa de diferimiento de arancel. Tanto es así que estas empresas también tienen, obviamente, la opción de certificarse, ¿no? Porque reciben básicamente mercancía bajo este régimen aduanero. O sea, aquí los elementos importantes es que requieren de una autorización. Básicamente es la ficha de trámite 113, es una autorización que se otorga por 10 años y que puede ser en un momento dado prorrogable, ¿no? Aquí básicamente lo que estamos viendo es que pues hay empresas que se encuentran en este caso certificadas en materia de EBJEPS, entonces por lo tanto pues estarían con base en el 28A de la ley del IVA, estarían obligados al pago. Entonces son empresas que también desean apegarse a beneficios de no realizar el pago del impuesto al valor, en este caso agregado, ¿no? Y es un programa de diferimiento porque, ojo, independientemente de que se goce de ciertos beneficios, en el cual, por ejemplo, pueden introducirse mercancías a nivel subpartida, que esa es una característica particular, y que en la descripción de la mercancía yo pueda manejar que es un lote destinado para el ensamble de vehículos. A pesar de ello, ¿no? Pues el régimen, tal como lo establece la normatividad, es de diferimiento de arancel. Y esto es importante porque cualquier omisión que se realice, que sea detectado por la autoridad, bueno, pues puede exigir, obviamente, el cumplimiento del pago de las contribuciones, ¿no? Aquí, en términos generales, bueno, pues se establecen ciertos requisitos para poder obtener lo que es la certificación en materia de IVA EBJEPS, pues evidentemente que tengan la autorización, en este caso vigente, por parte del SAT, que tengan en un momento dado infraestructura para poder realizar. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ese tipo de operaciones y que pues se les permita el acceso a las instalaciones, ¿no? Para poder vigilar el cumplimiento de esas obligaciones, describir de manera detallada cuáles son las actividades que van a realizar en ese proceso productivo de los vehículos que van a estar realizando, y también, bueno, pues en su caso acreditar el que se cuenta con contratos de maquila, contratos de compraventa, órdenes, etcétera, que amerite pues el que van a estar realizando importaciones bajo este régimen. Ahora, aquí hay una parte importante porque obviamente la empresa de industria automotriz pues tiene proveedores, ¿no? Que son los que le suministran, en este caso, insumos, mercancías. Aquí se regula como las partes y componentes. Sin embargo, quien en un momento dado suministra puede ser una industria de autopartes, un autopartista. Pero también puede darse el supuesto de que esa industria de autopartes cuente con un programa IMEX. Es decir, yo puedo realizar importaciones temporales y que es factible que en un momento dado esas mercancías que yo importe temporalmente, pues las suministre a la industria automotriz, o en su caso, que yo elabore algún producto y que ese bien pues lo enajene a la industria automotriz, o en el caso de las manufacturadoras de vehículos de autopartes. Bueno, entonces aquí, este supuesto de lo que vamos a platicar, que esa es también una clasificación muy particular, ¿no? Que las industrias de autopartes pueden enajenar, en este caso, partes y componentes o subensambles de aquellas mercancías que hayan importado temporalmente para que sean utilizados en procesos de ensamble y fabricación de vehículos de la industria automotriz o de las manufacturadoras de vehículos de autotransporte. Entonces, aquí hay un tema importante porque cuando yo en un momento dado, como industria autopartista o de autopartes, venda esa materia prima a la industria automotriz, bueno, pues esta industria me debe de expedir lo que se conoce como las famosas constancias de transferencia de mercancías o las CTMs. Entonces, básicamente este documento lo podemos definir como el documento aduanero emitido y entregado por la industria automotriz terminal o manufacturadora de vehículos de autotransporte que declara bajo protesta de decir verdad a la industria de autopartes, que es la empresa IMEX, que en este caso realizó la enajenación, el destino aduanero de las partes y componentes o insumos adquiridos, porque a través de esta constancia de transferencia de mercancías, bueno, pues quien adquirió las mercancías, es decir, el comprador, pues dice, ¿sabes qué? Este es el destino que yo les di a esas mercancías. Entonces, ¿cuáles van a ser los posibles destinos? Bueno, pues uno de ellos es el que, ¿sabes qué? Esas mercancías las retorné en un momento dado al extranjero, y en su caso, las que hubiese adquirido de importaciones definitivas, es decir, las nacionales o las nacionalizadas, también en un momento dado pueden indicarse, ¿no? Entonces aquí, obviamente dentro del documento, pues hay unos apartados en donde yo puedo señalar, por ejemplo, cuando esas partes y componentes yo los haya, la industria automotriz los haya exportado a países distintos, por ejemplo, de Estados Unidos, de toda la región del TEMEC,
de la Comunidad Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, o en su caso, que esos partes y componentes fueron exportados a esas regiones en particular. En el caso de la industria de autopartes, pues tiene ahora sí que determinadas obligaciones o requisitos que en un momento dado deben de cumplir, que en la práctica a veces no es lo ideal que se cumplen con estas fechas, bueno, pero es lo que establece en un momento dado la normatividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, se señala que la industria de autopartes debe realizar el cambio de régimen, obviamente dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la constancia de transferencia de mercancías, y el realizar el cambio de régimen, bueno, pues implica determinar y pagar el impuesto general de importación y las demás contribuciones, en este caso, de aquellas partes o componentes que en un momento dado se hayan quedado en territorio nacional, ¿no? Porque pues, las que fueron exportadas pues se pueden considerar como exportación, pero aquí estamos hablando de que estas en un momento dado fueron de las que se quedaron en territorio nacional. Por eso, a través de esa constancia, pues nosotros visualizamos, bueno, pues esta cantidad se quedó en territorio nacional, por lo tanto tengo que presentar un cambio de régimen. Ahora, en el caso, hay una figura que es el retorno virtual, clave de pedimento V4, que básicamente aquí lo que se señala es que si en un momento dado existe la obligación de pago por algún tema de los programas de diferimiento de arancel, entonces, en ese sentido, puede realizarse el pago a través de este documento. Si no hay ningún pago en particular, bueno, pues se omite el elaborar este tipo de trámite. Entonces aquí vean, con lo que acabamos de ver ahorita, que es un régimen muy particular dentro de esta modalidad que tiene la industria automotriz, que no solamente se limita a un sujeto, sino que quienes en un momento dado provean o suministren partes y componentes, pues tienen también que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces aquí, en este ciclo general, pues tenemos que esas importaciones temporales de partes y componentes, pues son enajenadas a la industria automotriz. Obviamente las recibe, las integra en sus procesos productivos. Mensualmente, bueno, pues tiene que expedir esas constancias de transferencia de mercancía por cada de empresa, de industria de autopartes que haya ahora sí que suministrado esas partes y componentes. Y en un momento dado también pues debe de proporcionar lo que es de manera anual un informe de existencia de los inventarios en contabilidad, ¿no? Y esto permite, bueno, pues que se cierre el ciclo de esas operaciones que se van en un momento dado realizando. Ya para ir concluyendo, este es un régimen básicamente el de tránsito de mercancías, en el cual, bueno, pues las mercancías son trasladadas del punto A al punto B, ¿no? Puede ser una aduana de origen a una aduana de destino, y evidentemente tiene la intención pues de que posteriormente se realice esa operación básicamente de cierre, ¿no? Entonces, les decía de manera particular que se dividía en tránsito interno a la importación y tránsito interno a la exportación, y también el tránsito internacional por territorio nacional y el tránsito internacional por territorio extranjero. Algunas particularidades que tiene este régimen aduanero, que también, bueno, pues se presenta un pedimento. Aquí básicamente la clasificación arancelaria es, de acuerdo con lo que señala el anexo 22, es identificarse a través de ceros, ¿no? Son, en este caso, 8 ceros, ¿no? que se declaran. Y bueno, pues adicionalmente hay en un momento dado que determinar provisionalmente las contribuciones. Aquí la determinación, ustedes van a visualizar cómo es que se lleva a cabo, va a depender de la tasa, en este caso a la que en un momento dado se estaría sujeta
si estuviese bajo el régimen definitivo. Por ejemplo, si la tasa del arancel es menor al 20%, vamos a suponer que sea cero, bueno, pues se debe de determinar provisionalmente al 20%. Si anda arriba del 30, perdón, arriba del 20, pero por debajo del 30, bueno, pues es al 30, y aquellas que sean superior al 30, bueno, pues es con la tasa del 175%. Obviamente también aquí hay que cumplir sobre todo con las regulaciones y restricciones, que esto pues, cada uno de los acuerdos nos los va a indicar. Si bien es cierto, la ley establece que se debe de garantizar a través de una cuenta aduanera de garantía, como es muy particular el caso de los precios estimados, que de hecho vale la pena mencionar que en este artículo 86A se regulan estos dos supuestos de la utilización de las cuentas aduaneras de garantía. Sin embargo, hay una facilitación a través de un decreto especial en donde, bueno, pues se otorga la facilidad de no tener que utilizar la cuenta aduanera de garantía. Por lo tanto, actualmente únicamente se determinan las contribuciones, ¿no? Ya en un momento dado, cuando se realice ya la operación final, si por ejemplo si se trata de importación, pues ya en un momento dado se pagarán, en este caso, las contribuciones. Evidentemente también aquí hay una obligación muy particular que deben de realizar estas operaciones con transportistas autorizados por el propio SAT, y sobre todo cumplir los plazos que establece en este caso el anexo 15, ¿no? Que es una parte que también tenemos que cuidar, ¿no? En el caso del tránsito internacional, la verdad también es poco utilizado. No quiero decir que no es tan conocido, o sea, sí se utiliza, pero es poco frecuente. Sin embargo, bueno, pues está esta posibilidad, ¿no? De que alguna mercancía arribe a territorio nacional con la intención de que sea exportado. Puede ser por algún tipo de estrategia logística, y de igual manera tiene la misma particularidad de que en este caso va a utilizarse una declaración aduanera. Vamos a utilizar en el supuesto de estos códigos genéricos de 8 dígitos, de puros ceros, determinar provisionalmente las contribuciones. Aquí solamente es que tenemos que revisar, bueno, pues cuáles son las aduanas adecuadas, tanto para el tema de la introducción y el destino, en el caso del anexo 16, y el anexo 17, bueno, pues cuáles son esas mercancías en un momento dado que se encuentran restringidas, ¿no? Ese es el régimen aduanero que yo les decía que la verdad no se utiliza a la fecha. En una revisión que hice de todo lo que es el año 2000 y lo que va de la fecha, no se identifica una operación de este régimen aduanero. O sea, vale la pena, si en un momento dado considerar, ¿no? Por parte del legislador, si se abroga o obviamente se establecen más facilidades para ese tipo de regímenes, o se incorpora algún otro, ¿no? Que se adapte a las necesidades de nuestro país, o si pues, solamente nos quedamos con 5, ¿no? Entonces, básicamente aquí la intención es de que las mercancías se introducen bajo este régimen para someterlas a un proceso productivo, a un proceso de servicio, y que éstas posteriormente sean exportadas, ¿no? Siempre cuando hay una autorización de por medio, ¿no? Así como el programa IMEX que es autorizado por la Secretaría de Economía, bueno, pues aquí esas autorizaciones las otorga en este caso el SAT. Y probablemente entre los requisitos pueden existir algunos que tenga ciertas dificultades para poder cumplirlo, ¿no? Y esto, pues lo que trae consigo es de que existan menos autorizaciones, ¿no? Entonces aquí puse los nombres porque
básicamente están publicados en esta regla, ¿no? Es de carácter público, entonces por eso es que las puse. Y obviamente hice una revisión en lo que viene siendo listados que también son públicos de aquellas empresas que se encuentran certificadas en materia de JEP, y pues obviamente esas empresas no están, ¿no? Imagínense que ustedes tengan vigente esta autorización y que digan a una empresa, oye, ¿sabes qué? Pues puedes introducirla bajo este régimen, pero tienes que pagar el IVA. Pues evidentemente buscas la alternativa a través del régimen de imposición temporal por parte de empresas CIMEX o a través a lo mejor del recinto fiscalizado estratégico, pero es un régimen que si no tienes, por ejemplo, la certificación de IBJET, pues obviamente resulta oneroso destinar mercancías bajo esta figura, ¿no? Entonces es un tema importante. Y bueno, pues ya para ir concluyendo con este tema, tenemos el régimen de recinto fiscalizado estratégico, que esta es una mezcla tanto del régimen temporal como del depósito fiscal y del de elaboración, transformación y reparación del recinto fiscalizado. Es como un collage de todos los tipos de servicios o actividades que se pueden hacer dentro de este régimen, que como les digo, en el periodo de 19 años pues no ha sido tan exitoso, salvo para algunas empresas muy particulares que han logrado pues aprovechar en este caso los beneficios. No solamente cuando se va a utilizar un régimen aduanero tiene que verse la parte exclusivamente aduanera, ¿no? Sino también tienen que revisarse aspectos fiscales, y es que sobre todo el régimen de maquila pues tiene otros incentivos que evidentemente en ocasiones no son otorgados a este tipo de empresas, ¿no? Entonces yo les decía que existen alrededor de 28 básicamente recintos fiscalizados estratégicos que son colindantes y no colindantes en todo territorio nacional. Obviamente aquí es un régimen en el cual, bueno, pues debe de, para quienes se los autorizan sobre todo, tanto el régimen como el recinto, participan dos sujetos, que es el administrador del inmueble y el operador prácticamente del régimen. Y la parte importante es que las empresas CIMEX pueden estar dentro de un recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Solamente es que existan las condiciones para que una empresa pueda instalarse dentro de este régimen y pues de gozar los beneficios. Obviamente hay una simplificación administrativa en cuanto a que evidentemente se trata de operaciones donde se presenta un pedimento, pero en ocasiones las introducciones se pueden hacer a través de avisos electrónicos de importación-exportación. Que hacer un aviso electrónico de importación-exportación, estamos hablando de hacer en los 90s un pedimento consolidado. Básicamente quien es un poco vintage, igual que yo, pues lo va a relacionar, ¿no? En donde se presenta un documento que simplemente trae cantidades y descripciones genéricas de qué es lo que se va a importar. Y adicionalmente, pues permite aplicar, sobre todo en el caso de la introducción, fracciones del capítulo 98 de operaciones especiales, cuando no están sujetas al cumplimiento de algún tipo de regulación o restricción no arancelaria, que es lo que establece propiamente la descripción de estas fracciones que ustedes visualizan aquí. Y bueno, pues aquí solamente les mencionaba algunas de las autorizaciones, ¿no?, que existen a la fecha. Vean aquí, esta es el número 28. Tenemos la 1, obviamente van saltadas dependiendo del número que hayan sido autorizados, pero son básicamente 28, que son las que se han otorgado a la fecha, ¿no? Entonces, hasta aquí sería mi participación, y si tienen algún comentario, pues con gusto lo analizamos.
Agradecemos a todos los panelistas por su participación, todas las preguntas. Quedaron ahí algunas preguntitas, se las vamos a hacer llegar al maestro Ricardo Méndez con mucho gusto. Y pues, bueno, hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la aplicación práctica de los regímenes aduaneros el día de hoy, 11 de agosto. Muchísimas gracias, maestro. Uno más para la colección y siempre es un gusto escucharlo. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.